Así que estamos en la bienaventuranza y precisamente yo prediqué ya la bienaventuranza el domingo pasado sobre los mansos y a usted le toca los mansos hoy. Entonces vamos para Mateo 5 en el versículo 5. Estos mensajes son textuales porque solamente uno coge un versículo, ¿no? Quería decir 3 cosas acerca de la bienaventuranza. No sé si su pastor se las habrá dicho ya. La primera cosa es que son 8 bienaventuranzas y ellas constituyen un grupo que corresponde al carácter del cristiano. O sea, no es que son 8 clases de personas, no, porque cada hermano aquí tiene una bienaventuranza independiente de la otra. No, las 8 bienaventuranzas constituyen el carácter completo de un verdadero cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Primero eso. Segundo, si usted observa la bienaventuranza, usted observa que tiene 3 elementos. Cada bienaventuranza tiene 3 elementos. El primero, la dicha que se celebra, que es la palabra bienaventurado, ¿no? Que en griego es makarios, que se puede traducir dichoso, feliz, realizado. Ese es el primer elemento, la dicha que se celebra. Segundo elemento que tiene cada bienaventuranza es el elemento que se elogia, o la cualidad que se elogia. En otras palabras, hoy vamos a hablar de los mansos, esa es la cualidad que se elogia hoy. Y tercero, el tercer elemento que tiene una bienaventuranza es la promesa que se le da a la cualidad que se elogia. Son 3 elementos que tienen cada bienaventuranza. La dicha que se experimenta, que es la bienaventuranza, bienaventurado. Entonces dice el elemento que se elogia, en este caso los mansos, y la promesa que se le da, en este caso heredar la tierra. Son 3 elementos que tienen cada bienaventuranza. ¿Oyeron? Y otra cosita que quiero decir de la bienaventuranza es que ellas constituyen la columna vertebral del sermón. Nadie puede vivir o poner en práctica el sermón del monte si no vive las bienaventuranzas. Eso es un hecho. Ahora, ustedes saben, o no sé si algunos han tenido poder observar, Jesús, o los autores bíblicos mejor, ellos recogen 3 sermones, los 3 sermones más largos de Jesús. 2 los recoge Mateo y 1 los recoge Juan. Los 3 sermones más largos de Jesús son el sermón del monte, que es más largo, el sermón del aposento alto, que está en Juan capítulo 12 hasta el capítulo 17, que termina con la oración, y el sermón del monte de los olivos, que está en Mateo 24 y 25. Ese es un sermón escatológico de Jesús, su único sermón escatológico. El sermón del aposento alto es un sermón que más que todo se refiere a unas indicaciones muy personales y privadas de Jesús con sus apóstoles, que Juan después publica, ¿no? Son unas conversaciones de él personal. Pero el sermón del monte es una exposición que hace Jesús para la iglesia. ¿Qué tiene que ver el sermón del monte con nosotros, con la iglesia? Si ustedes de pronto le echan una ojeadita a Mateo, ustedes van a encontrar que Mateo en su escrito siempre está haciendo un paralelo entre Cristo, Israel y la iglesia. O sea, para Mateo, Cristo es el nuevo Israel. Para Mateo. Y ustedes empiezan a leer Mateo desde el capítulo 1, versículo 1, dice Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. O sea, empieza el libro, ¿no? Indicando de que Cristo es el verdadero hijo de Abraham. Porque los judíos se creían hijos de ¿quién? De Abraham. Y él lo está redefiniendo. Luego ustedes ven una lista de los descendientes de Israel. Y Mateo quiere decirle que este Cristo es el nuevo Israel. Fíjense que él después en el capítulo 2, él empieza a hablar
de cómo se da la muerte de los niños en el nacimiento de Jesús con Herodes. Y eso es un eco de la matanza de los niños en Egipto cuando Israel va a salir de Egipto y se va a dar liberación. Y Mateo cita allí en el capítulo 2, del versículo 17 en adelante, cita y dice, cuando Jesús va, entonces cuando María lleva a Jesús de madrugada huyendo de Herodes, entonces Mateo cita a Oseas 11:1 para decir, porque de Egipto llamé a mi hijo, haciendo paralelo con Israel, ¿cierto? Entonces estamos viendo de que así como Israel estuvo en Egipto, también Jesús le tocó estar en Egipto para luego salir de Egipto. ¿Y hacia dónde, después que Israel sale de Egipto, hacia dónde camina Israel? Hacia el mar Rojo, ¿cierto? Y se divide el mar, Israel pasa por el mar. Después del capítulo 2, ¿qué sigue en Mateo capítulo 3? El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús es un eco del paso de Israel por el desierto. Esto no me lo estoy inventando, ¿no? Porque yo no me gusta inventar, yo no hablo de biblioficción aquí. ¿Vieron? Una cosa que le enseñan a uno en el seminario es a ser respetuoso con el texto. Busquen, estamos pasando, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, para que se den cuenta el paralelo, ¿no? ¿Qué significó para Israel su paso por el Mar Rojo? ¿Y qué tiene que ver 1 Corintios 10, 1? Y los autores bíblicos, los biblistas, los teólogos están muy de acuerdo con el paralelo que está haciendo Mateo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron, ¿qué? ¿A dónde fueron bautizados? En la nube y en el mar. O sea que cuando Israel pasó por el mar, ¿qué se produjo para Israel? El bautismo. Porque bautismo quiere decir sumergir hasta matar. Así como metieron a la tierra en el diluvio, a la tierra la bautizaron hasta matar la antigua creación. Ahora, Dios quería matar el pasado de Israel. ¿Cuál era el pasado de Israel? Sepultarlo. Egipto. Y Dios sepultó, porque eso es lo que significa el bautismo. Sepultar nuestro pasado y caminar hacia una vida nueva. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una vida nueva. Ahora, después que Mateo menciona, ahora, ¿hacia dónde se dirige Israel después que pasa por el Mar Rojo? Hacia el desierto. ¿Y hacia dónde arrima Israel? Al monte Sinaí. ¿Y qué recibe Israel en el monte Sinaí? La ley. ¿Cierto que así es? ¿Hacia dónde se dirige Jesús después del bautismo? ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en el desierto? ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días. Son los paralelos que él está haciendo. Después, ¿qué empieza en el capítulo 4? El sermón del monte. La ley. Allí recibe Israel la ley en el monte Sinaí. ¿Qué viene después del capítulo 5 y 7 de Mateo? Viene el capítulo 8 y capítulo 9. ¿Cuántos milagros van a encontrar allí? Encuentran 10. ¿Cuántos milagros hubo en Egipto para salir de Israel? 10. ¿Qué encuentran después? Que Dios envía a los 12. ¿Qué envía Moisés a espiar la tierra? Los 12 que espían. Bueno, se van para casa y siguen para ver. Pero yo tengo que explicar sobre el sermón. Entonces, es un paralelo. Entonces, el sermón del monte, ¿qué es para nosotros? Hombre, el sermón del monte es la ley nuestra. Para que la iglesia aprenda a vivir como el Señor quiere que viva. Entonces, iniciamos con la bienaventuranza, porque ellas constituyen lo que es toda la columna vertebral del sermón. Vamos entonces a ver aquí acerca de los mansos. Vamos a leer el comentario que yo tengo acá. Dice, la bienaventuranza de los mansos, juntamente con la de los pobres en espíritu y los que lloran, esas tres bienaventuranzas,
conforman un trío de fortaleza interior, que sin ellas sería imposible el dominio propio y la paciencia en un verdadero cristiano. Cuando hablo de verdadero cristiano, excluyo personas que se dicen ser cristianos. Lo que para la sociedad de hoy estimaría como cobardía o debilidad, Jesús nos enseña como entereza de carácter. Aún más es paradójico la promesa de esta bienaventuranza, a los cuales se les promete heredar la tierra. ¿Acaso no es de los fuertes, de los dominantes y de los despojadores heredar la tierra? No, Jesús dice que es de los mansos. Interesante, ¿no? Entonces, para el tiempo en que Jesús enseña sobre los pobres en espíritu, que son los quebrantados, y los que lloran, que son aquellos que se arrepienten de sus pecados, buscan con anhelo al Señor. Y esto de los mansos, en el tiempo en que Jesús enseña sobre estas cosas, había la influencia griega que consideraba que la humildad era una debilidad o era un chasco para el ser humano. En el tiempo en que Jesús está enseñando estas cosas, para los griegos ser humilde era ser un tonto, un bobo, un fracasado. Entonces, aquí estamos. Entonces, nosotros estamos ante una bienaventuranza que habla de los mansos y que se les promete heredar la tierra. Yo tengo un ejemplo clásico de nuestro tiempo de la mansedumbre que hereda la tierra. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos oído de Gandhi, ¿no? El gran liberador hindú que con su mansedumbre resistió a los ingleses y hasta el fin logró que los ingleses abandonasen la tierra y ellos poseyeran la tierra. Entonces, Gandhi es un clásico ejemplo de mansedumbre que logra heredar la tierra. Pero el ejemplo más grande de mansedumbre lo encontramos en Jesús, quien con su mensaje vida logró conquistar el imperio más grande de toda la historia, el romano. Lo que empezó con un desconocido nazareno, con unos insignificantes pescadores y con unos simples hombres, después se convirtió en la institución más grande que encontramos sobre la tierra, en toda la humanidad, como es la iglesia. O sea, fíjense cómo empezó la iglesia. Como alguien dijo, esto empezó con un burrito y vea por dónde va. ¿Cierto? Jesús inicia este proceso con unos desconocidos pescadores. Pero ¿qué es la iglesia hoy? La institución más conocida en el mundo. Y no vayan a creer que a la iglesia le tocó fácil. Desde el año 40 el imperio empezó a atacar a la iglesia fuertemente. Atacó a la iglesia maltratando a los cristianos para borrarlos de la tierra. Los crucificó, los lapidó, los quemó, los echó a los leones en el circo, los masacró. Ellos resistieron con mansedumbre al punto que en el siglo III Constantino oficializó al cristianismo como la religión del imperio. El imperio se postró, se rindió a los pies de la iglesia. Y hasta el día de hoy, la iglesia es la institución más antigua que tenemos sobre la tierra. La iglesia de Roma, aunque a uno no nos guste, o a los protestantes no nos guste, esa es la iglesia. Ahí está la iglesia, ¿no? El imperio la persiguió, la atacó, mató a los cristianos, la quisieron borrar de la tierra. La iglesia con su mansedumbre resistió, al punto que en el siglo III Constantino dijo: doy la orden que el que no esté bautizado, todo el que no esté bautizado de aquí a 3 años, lo pasamos por la espada. Ay, quien no se bautiza así. Ese buen discipulado, ¿no?
en el año 300, del siglo 300, todo el imperio era cristiano. O sea, toda una resistencia pacífica. Ok, quiero ahora que vayamos al texto. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entrémonos aquí. El término manso en griego que utiliza Mateo es un adjetivo cuyo significado se puede definir como suave, humilde, cortés, considerado. Este término en ningún momento evoca una actitud femenina o débil. ¿Oye? Nada de eso. Y ahora se lo voy a mostrar con el ejemplo de Jesús. Nada de cosas raras. Para entender mejor el término, se debe hacer o se debe entender a la luz del comportamiento del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 4, versículo 18, hay un término que ustedes deben entender mejor. Y aquí Lucas lo cita, y Lucas lo cita en el contexto de la aparición de Jesús como el Mesías. Y mire lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esa mañana la gente se escandalizó. ¿Ustedes saben por qué se escandalizó esa mañana la gente ahí? Fíjense que ese día sacaron a Jesús a piedra, lo sacaron y iban a la piedra, ¿no? Porque ese texto de Isaías estaba reservado en la sinagoga solamente para leerlo cuando viniese el Mesías. Nadie más lo podía leer. Ese texto lo tenían reservado. Y Jesús lo abrió ese día y lo leyó. Y dijo, yo hoy se ha cumplido la escritura. Y la gente, ¿cómo así? Solo puede leer nada más el Mesías. Y él lo dijo esa mañana. Pero miren lo que está diciendo aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando uno lee el comentario del griego, y yo se lo voy a leer aquí mejor para no decir algo diferente, dice, esta expresión tiene la idea del ejercicio que hace el domador sobre el caballo, el cual es sujetarlo y guiarlo sin que pierda el brío. El caballo está sujeto al jinete, sin que el caballo pierda la fortaleza animal. Y le voy a seguir leyendo. La mansedumbre, entonces, es el sometimiento de nuestro ímpetu interior al señorío de Cristo, sin que se pierda la fortaleza interna. La mansedumbre es la sujeción del carácter y la conducta humana a la voluntad divina, sin que el hombre pierda su sentido de orientación y sus facultades intelectuales y emocionales, ya que la mansedumbre no es sinónimo de debilidad, de tontería, de torpeza y menos de ingenuidad. ¿Les queda claro? Ser manso no es ser tonto. Bueno, los que saben de la cuestión de domar el caballo, ¿cómo le dicen a un caballo que le quitan toda su facultad a peso de palo y de ponerle arena y el caballo queda así? Allá en la costa le llaman tapa. Y ese caballo no vale nada. Queda solamente para arrear leña, para arrear tierra. Y lo bonito de él es que él va así, ¿cierto? Pero él no pierde su fuerza. Lo único es que está sujeto al jinete. Pero cada uno un caballo, ¿verdad? Sirve para cacar niños apenas. ¿Cierto? Tienen esos caballos viejos de cacar niños en los... ¿A cómo le ha cargado los niños? $2,000 pesos. Caballo no sirve para nada. Bueno, el Señor no quiere que suceda eso con nosotros. El Señor no quiere táparos. El Señor quiere gente sujeta, pero que no pierda su brillo. Esa es y ahora lo vamos a ver con los ejemplos de Jesús. Es sujetar mi fortaleza interior al gobierno de Cristo. No es pensar lo que otros piensan. Y a veces los inconversos se meten con uno para ver cómo responde uno. Y cuando uno le responde con fortaleza, ay, tú no eres evangélico. ¿Cierto? Entonces se les olvida que
Entonces sí entendemos lo que es mansedumbre, ¿no? Miren esto. Vamos a verla en el contexto de Cristo. ¿Cómo entender que Jesús, siendo el hombre más manso de la tierra, toma un látigo enfurecido, arremeta contra los mercaderes del templo? Si él es el hombre más manso de la tierra y llega y dice, partía mafioso, ¿cómo han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones? Y echó y empezó a odiar. ¿Cómo entender que Jesús, siendo el hombre más manso de la tierra, arremeta contra los escribas del Bereceo con palabras como esta? Generación de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. Son palabrotas. Y ese es el hombre más manso de la tierra. ¿Sí o no? Eso es que él no ha perdido su fortaleza interior. ¿Cómo evaluamos la mansedumbre de Cristo? Aquí está. Se lo voy a decir en esta mañana y eso valió la venida hoy. Cuando el ataque era hacia él, él no respondía, sino que se callaba y no se movía a defenderse. Cuando era contra la persona de él. Ahora les voy a decir cuándo era que reaccionaba. Cuando se le agredía personalmente, no se defendía ni respondía con agravios, sino que encomendaba a Dios su causa y oraba por los ofensores. Eso está en 1 de Pedro 2, 21 al 23. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz y lo injuriaban? ¿Qué dijo? Padre, perdónales, porque ellos no saben qué lo que hacen. Es un ataque hacia él. Entonces, cuando era hacia él, él no reaccionaba. Por eso los autores bíblicos del Nuevo Testamento ven en el siervo de Isaías del capítulo 53, versículo 7, como oveja fue llevado al matadero y delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ven en Jesús cuando está ante los tribunales de Pilato y de Anás y Caifás. Ante Anás y Caifás le hicieron su juicio religioso. Ante Pilato y Herodes le hicieron su juicio legal. Y en ambos tribunales le violaron sus derechos. Pilato lo halló inocente, pero lo condena para congraciarse. A él le violaron sus derechos, pero dice que no se defendió. No abrió su boca. Cuando le violaron sus derechos, nunca se defendió. ¿Cuándo era que reaccionaba? Cuando agredían los derechos del Padre y el derecho de los indefensos. Allí era que él reaccionaba. ¿Se acuerdan cuando la mujer aquella entró y él estaba en la sinagoga hablando y entró una mujer encorvada y se llegó donde estaba él hablando y eso estaba lleno ese día allí y estaban los señores fariseos y escribas ahí y ella llegó y él se arrimó a ella y le dijo: mujer, enderézate. Y ella se enderezó y ella empezó a adorarlo y a alabar y se levantaron y dijeron: no te es lícito hoy sábado hacer milagro. Y reaccionó como un león, que era un león cuando agredían al indefenso y cuando agredían los derechos de su padre. Le dijo: hipócritas, ¿acaso? Y les habló duro ese día. ¿Acaso la ley no dice que si el asno de tu vecino se va a un hueco el día sábado, no lo debes sacar? ¿Cuánto más esta, que es hija de Abraham también, no se podía liberar hoy? Y los agredió ese día, los insultó, defendiendo el derecho del indefenso. Él no perdió su fortaleza interior. Ahora yo les pregunto esta mañana, cuando los agreden a ustedes personalmente, ¿qué hacen? Ustedes dicen: Padre, perdónale porque ellos no saben lo que hacen. Por eso más adelante en el sermón él dice: al que te hieren una mejilla, ¿qué?
colócale ¿qué? La otra. Y el que te quiera poner carga por una milla, llévasela a dos. Personalmente, es que se debe, entonces, uno quedar quieto. Yo recuerdo, bueno, aquí está Lisme que conoce mi pasado ministerial en Sincero, que yo tenía una miembro en la iglesia, era anciana de la iglesia, doña Nubia Tartiu de Ochoa, ella era la esposa de Carito Ochoa. Y un día me dijo, veníamos a la iglesia a orar en la mañana. Y ella me dijo, pastor, llegó como a las 5 temprano. Ya estábamos ahí y le dice, pastor, allí en el lote, que habíamos comprado un lote para construir, está un señor que es brujo enterrando algo con un cuchillo. Yo digo, ¿usted por qué sabe que es brujo? Dice, porque cuando yo era inconvence, él era el que me hacía los trabajos. Me dice, y es de los que más sabe. Y digo, ¿cómo va a ser eso? Y dice, sí, está en el lote. Y voy yo al lote y encuentro al tipo de espaldas hacia la calle con un cuchillo carbando para meter algo. Y yo que llego y digo, señor, ¿usted qué hace allí? ¿Y usted cree que el hombre me determinó? Ni se inmutó, sino carbando. Digo, me hace el favor y me dice, ¿qué hace ahí? Y el hombre se para con el machete y me queda viendo y me dice, usted no sabe con quién está hablando. El que no sabe con quién está hablando es usted. Me hace el favor en el nombre de Jesús y sale de aquí. Y el hombre se quedó así, dice. Y se fue. ¿Eso es fortaleza interior, sí o no? Estoy defendiendo los derechos de mi padre. Les voy a contar esto, pero no sigan el ejemplo. Allá en la iglesia, en Palabra de Vida, había gente que me echaba hechicería a la lata. Yo nunca me metí con ellos. Me ungían la iglesia con sangre, como le parece. Y me hacían toda clase de cosas. Así. Habían 3 señoras que pertenecían y por el otro habían 2 frente a la iglesia. Y la verdad es que la guerra era dura. Y un miércoles 31 de octubre, recuerdo yo estaba en el púlpito y yo estaba junto hastiado un poquito. Y Señor, si yo soy tu siervo en esta casa, haz que se cumpla tu palabra con esta gente. Y yo oigo un chillo al frente inmediatamente. Y salió la vecina, yo después terminé. Ay, doña María, ¿qué le pasa? Se murió la señora, doña María. Es una cosa real. Se murió doña María inmediatamente que yo terminé eso. Mi fortaleza, y soy tu siervo en esta casa. Dame a entender que yo soy tu siervo. Que se han quebrantado mis ánimos. Yo no la maté. Por eso le dije, no sigan mi ejemplo, ese ejemplo. Pero con la fortaleza interior de defender los intereses de mi padre. Pero también, cuando me han agredido personalmente, he buscado responder con mansedumbre. Entonces Jesús está hablando así. Cuando es hacia nosotros, es sin respuesta. Quiero, aquí a manera de aplicación, gracias hermano por darme la clave, porque otra vez se había ido ya. Dice, viéndolo desde la perspectiva de Jesús, la mansedumbre es una actitud de reposo y dominio propio cuando el agravio es personal, y de fortaleza y vehemencia cuando los agravios son contra la iglesia y contra los indefensos. Entonces, si entendemos ahora desde la perspectiva de Jesús, ¿qué es mansedumbre? Cuando es hacia mí, ¿qué debo hacer? Agachar la cabeza, ¿sí o no? Agachar la cabeza. Pero cuando son los intereses del Señor,
Lo tiene que defender el pastor, ¿no? ¿Cierto que así es? Recuerdo que estábamos orando a las 5 de la mañana y un tipo, porque nos tenía rabia, fue y le pegó una trompada a la puerta. La teníamos cerrada. Una puertecita de maderita que estaba ahí. Y ¡pam! Digo, el Señor te reprenda. Hermano, y a poco rato oigo la bulla. Le estaban dando una puñera allá adelante. Pero puño al tipo que nos dio la trompada. Ayer te digo que yo tengo un poco agresivo, pero no, mentira. No, tampoco le quiero decir. Si no, son cosas que yo he visto, ¿no? Y que las he vivido, las he experimentado. Entonces, la fortaleza más que todo, el ser manso no es ser tonto. El ser manso no es ser un desorientado. No. Uno mantiene su fortaleza interior, pero sujeto el carácter al Señor. Bajar la cabeza, ¿cierto? Bajar la cabeza cuando tenemos que bajarla y que el Señor nos ayude a hacer como Él dice. ¿Cómo era que Primera de Pedro dio una cita, no? Leámosla para que. Primera de Pedro 2, 21 y 23. Inclusive el apóstol aquí nos recomienda que sigamos el ejemplo del Señor. Ahí lo tenemos. Dice, versículo, ¿cuál es el 21? Dice, para esto fuiste llamado, traer por Cristo, que padeció por nosotros, dándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con ¿qué? Y cuando padecía, ¿qué hacía? Sino que encomendaba ¿a quién? La causa al juez justo. O sea, esa era la actitud correcta del Señor. Y quiero ir terminando con esto. Aquí en el Sermón del Monte, Jesús está haciendo una aplicación espiritual de lo que es el canon hebreo. En ningún momento Él está saliéndose. Fíjense lo que dice en el capítulo 5, versículo versículo 17. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Les voy a explicar eso aquí, una cosita aquí. Jesús lo que está haciendo aquí es darle explicación al canon hebreo, que estaba compuesto por la Torá, los profetas y los escritos. Eso lo dice, él lo deja muy claro en Lucas 24:44. Él menciona que esas son las tres partes del canon hebreo. Y aquí lo está él aplicando. Y aquí, en esta bienaventuranza, Jesús cita el Salmo 37, en su versículo 11. ¿Muy bien? Pero déjenme decirles una cosita aquí. Miren para acá. La ley tiene dos elementos, ¿cierto? Los que son abogados acá. La letra y el espíritu. La letra es lo que dice, pero ¿cuál es el espíritu de eso? La ley tiene esos dos elementos. La letra y el espíritu. Miren lo que hacían los fariseos. Los fariseos decían, no adulterarás. ¿Qué hacía un fariseo? Por eso es que Jesús lo está cogiendo directo. ¿Qué hacía un fariseo con ese mandamiento? No adulterarás. El fariseo podía coger una mujer y manosearla y besarla. Mientras no hubiese contacto sexual directo, él no había violado el mandamiento. ¿Cómo la ven? La ley decía, no matarás. Un fariseo le decía, cójanme a Junano y me le darán una paliza. No lo vayan a matar porque violamos el mandamiento. Así era que aplicaban ellos la ley. Cumplían la letra y ¿qué se lleva por delante? El espíritu. Porque la ley lo que buscaba era proteger al individuo. Ese era el espíritu de la ley.
Y ellos han llegado a esos términos. Por eso es que la ley, la letra mata y el espíritu ¿qué? Y eso no se refiere a estudio. Algunos hermanos en los pueblos pues no, que la letra mata. Es mucho estudio. ¿Quién dijo que es eso? ¿Sí o no? No, eso no se está refiriendo a eso. Ese es el violar el espíritu de la ley. Entonces Jesús lo que le está diciendo, no Señor, eso no es lo que quisimos decir con la ley. ¿Oíste que fue dicho? No adulterarás. Pero yo digo, cualquiera que mire a una mujer solamente para codiciar, ¿ya qué? Que lo que está aplicando es el espíritu. Y él dijo, ¿oíste que he dicho? No matarás. Pero yo digo, cualquiera que siquiera le diga necio a su hermano, ya es reo de juicio. Entonces Jesús lo que está aplicando es el espíritu. Él no está queriendo violar la ley ni poner otra ley, no. Que se aplique el espíritu de la ley. Y ahí sí lo puso contra la espada y la pared. Y ustedes saben que eso para nosotros hoy también es paredero, ¿no? ¿Cierto que así es? Esa es la ley. Eso es lo que tenemos que respetar, el espíritu de la ley. Y eso es lo que se refiere a eso. Entonces Jesús aquí cita el Salmo 37 en el versículo 11. Pero en el versículo 11 está una ley de contraste con el versículo 10. Vamos a leer el 10. Él contrasta, pues de aquí un poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Ese es el versículo 10. Pues, ahora el 11. ¿Y dónde empieza el 11? Pero los mansos, ¿qué? Heredarán la tierra y se recrearán con ¿qué? Entonces, hay lo que hace la literatura aquí hebrea más que todo en la poesía, es la cuestión de los paralelos, ¿no? Y aquí esto es lo que se llama paralelismo antitético. Y el salmista está haciendo un contraste entre el malo y el manso. Ahora, pero miren para acá, oigan lo que les voy a decir. El Salmo 37 tiene varias secciones. Y la primera sección precisamente es esta sección del versículo 1 hasta el versículo 11. Esa es la primera sección. Y estos dos versículos es lo que los técnicos en hermenéutica llaman ley de resumen. O sea, que el autor bíblico dijo algo del versículo 1 hasta el 8 del malo y del manso. Y ahora lo va a contrastar para cerrar la sección. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor del manso del versículo 1 hasta el 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que se le manda al manso para que ellos hereden la tierra? Vamos al versículo 1. Miren lo que se le dice entonces al manso, para que no se deje sacar de la ropa del malo. Lo que se le dice. Es importante anotar que en hebreo se utilizan dos clases de no. Lo que hemos estudiado un poquito el hebreo. Hay dos clases de no en el hebreo. Y estos son el al y el ol. El ol es no rotundo, no se negocia. El al es no optativo. O sea, si tú quieres. Y en este salmo, ese no es al. O sea que es optativo. Si tú quieres, puedes coger esto. Si no, sigue como tú quieres. ¿Estamos de acuerdo? Si tú quieres tomar el sermón de hoy y ponerlo en práctica, eso es opción tuya. Empieza con un al, un no. Optativo, el salmo. Gracias a Dios no es obligatorio. Debía ser obligatorio, ¿sí? Pero claro que sí. Miren lo que se le recomienda al manso. No irritarse por causa de los malignos, versículo 1. Versículo 1. No tener envidia de los que oran con maldad. Todo eso es mansedumbre. Versículo 3. Confiar en Jehová y practicar el bien. Versículo 4.
4. Deleitarse en Jehová. Versículo 5. Encomendar a Jehová y esperar que Él haga. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos que el Señor que haga y no hacer nosotros? Difícil, ¿no? Versículo 7. Guardar silencio ante Jehová. Ay, qué tan difícil guardar silencio. Deja que me lo encuentre. Difícil. Esperar en Jehová con paciencia. Versículo 7. Versículo 7. No irritarse con la prosperidad de los impíos. Versículo 8. Dejar la ira. Versículo 8. Dejar el enojo. Versículo 8. No incitarse a hacer el mal. Todas estas cosas se le mandan al manso, para que no se deje sacar de la ropa del malo. ¿Oyeron? ¿Y qué se le promete al manso? Mire, yo creo que sí vale la pena ser manso. Mire lo que se le promete en el versículo 3. Los mansos habitarán la tierra y serán pastoreados por la verdad. Versículo 4. Los mansos se le concederán las peticiones de su corazón. ¿Cuántos quieren eso? 3, versículo 6. A los mansos el Señor les exhibirá su justicia y su derecho como el mediodía. Versículo 11. Los mansos heredarán la tierra con abundancia de paz. No es lo mismo habitar la tierra que heredarla. Ahora la estamos habitando, pero ¿cuántos la piensan heredar? La herencia es hacia el final. Mis hermanos, esto es lo que el Salmo nos dice. Y quiero terminar con algo acá. Números capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy ¿qué? Más que ¿qué? Ay, ay, ay. Présteme atención a este último punto. Y si se olvidan los otros dos, no importa. Ya voy a terminar pastoralmente. ¿Sabe qué está pasando aquí en el capítulo 12? Muéstralo el versículo 1 para que vean. María y Aarón empezaron a murmurar contra Moisés porque él tenía una mujer cusita. A un hermano le preguntaron que si era mujer cusita. Y él no sabía, dice, una cositita es una cosita. Una cositita. No, mujer cusita es de los descendientes de los etíopes, que quiere decir cara negra, o sea, de raza negra. Y ellos empezaron a murmurar porque Moisés tenía una morena. Y hablaron contra Moisés. Y el Señor se encendió en ira. ¿Usted cree que Moisés se defendió? ¿Quién tuvo que venirlo a defender? Dios. Y después que Dios castigó a María, Aarón fue y le dijo, mira, ora al Señor, que ha quedado leproso. Y Moisés fue allá y le dijo, Señor, déjala, no le tomes en cuenta eso. Y Dios le dijo, mire, pero ¿cómo vienes a pedir eso? No es que habló mal contra ti. Si un hijo le escupe la cara, un padre le escupe la cara a su hijo, pues no lo retira. Bueno, que siquiera por 7 días la ponga en disciplina. 7 días. Y puede 7 días que se reintegre otra vez y Dios está enojado. Y Moisés intercedió por ella, ¿cómo le parece? Porque Moisés era el hombre ¿qué? ¿Manso de qué? ¿Y a dónde aprendió Moisés la mansedumbre? ¿Quién era Moisés en los primeros 40 años? Era el poderoso Moisés. En palabra y hechos, dice Hechos 7, 30 y pico, 37 o 23. Dice que Moisés era hombre poderoso en palabra. Y cuando Moisés estaba en Egipto, era todo un personaje. Pero Dios después le permitió ir al desierto, ¿cuántos años? 40 años. Y aquel gran Moisés, cuando Dios lo encuentra, ¿quién es Moisés ahora? Un indefenso hombre que no sabe ni hablar. El hombre poderoso en palabra ya era un hombre indefenso. Y de ahí es que Dios lo tomó. Como dijo Billy Graham una vez,
Moisés vivió 40 años en Egipto creyendo que él lo era todo. Dios lo llevó 40 años al desierto para que él supiera que él no era nada. Y después lo puso a pastorear a Israel 40 años en el desierto para que entendiera que Dios lo era todo. Hay 4 cosas que Dios utilizó para moldear el carácter de Moisés. La palabra manso en hebreo, es la misma palabra para traducir desgastado, doméstico, amansado, desgastar. Dios desgastó a Moisés. Y hubo 4 cosas con las cuales Dios desgastó a Moisés: con personas, con lugares, con circunstancias y con el tiempo. Le voy a decir una cosa. Usted que está aquí esta mañana, usted y yo por naturaleza somos rebeldes. Dios necesita amansarnos. Y Él va a utilizar personas que te hagan reír y que te hacen llorar. Lugares, te va a llevar a lugares por tiempos, circunstancias y el tiempo. Hay muchos cristianos que hoy cuando lo hieren en una parte se va para otra y demoran el proceso. Pero Dios no va a descansar hasta no acabar contigo. Dios quiere acabar contigo para Él reinar en tu vida. Para que puedas decir, como dijo el apóstol San Pablo, ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Se lo digo por experiencia personal. Dios me ha permitido experiencias dolorosas en mi vida, pero también otras que me han hecho reír, porque Dios quiere tratar conmigo. No sé a dónde te ha llevado a ti, a dónde te ha traído. ¿Saben por qué el sacerdote amarraba a la víctima en el altar? Porque si la dejaba suelta, mientras traía el cuchillo, la víctima se iba. Pero amarrada allí, en el altar no se podía ir. Y la víctima amarrada esperaba la espada y venía sobre ella. Oyeron, no se vayan, esperen. Deje que Dios los trate. La iglesia no solamente te sana, la iglesia también te hiere. Porque quiere tratar con tu carácter. Bienvenidos los que quieran ser mansos. Que el Señor los bendiga. Amén.